Antes de empezar con nuestro podcast del día de hoy, tenemos como invitado a Carlos Andrés Ríos, quien es un líder campesino en la región del Pato, Caquetá, reconocido y comprometido con la organización comunitaria y la participación juvenil en los diferentes procesos sociales y productivos del territorio. Desde sus 18 años comenzó a tener una gran participación en esta región. Bueno, hola señor Carlos, buenas tardes. Primero que todo, pues agradecerle por haber aceptado mi invitación para la realización de esta entrevista. Recordar que el objetivo de esta entrevista pues es saber cuáles son esos obstáculos y posibilidades que encuentra la escuela en la formación de sujetos para la paz, la convivencia y las ciudadanías. Igual pues cabe resaltar que su merced tiene una gran experiencia en el campo de liderazgo. Entonces quisiera saber cómo cree usted que la educación pues, puede contribuir a esa construcción de paz y la promoción de la convivencia y la ciudadanía en su territorio. Así que pues de nuevo le quiero agradecer por haber aceptado esta invitación. Bueno, comenzando, la primera pregunta es, desde tu gran trayectoria como líder, ¿cómo defines la paz de acuerdo con tu experiencia? Bueno, yo creo que puedo hablar desde la experiencia que se ha vivido en el territorio, en la zona de reserva campesina del Pato Valsillas. Pues es difícil aún hablar de paz en este territorio después de más de 60 años de conflicto y pues aún se mantiene. Creo que en algún momento se han vivido procesos de paz, sobre todo en esta parte. San Vicente del Caguán ha sido eje principal del acuerdo de paz del 98 o de los avances de paz del 98 con Andrés Pastrana y pues el proceso de paz del 2016 con Juan Manuel Santos. Creo que en la zona de extensión del 98 se logró percibir de cierta manera paz, tranquilidad, las afectaciones que se vivían desde el Estado con sus bombardeos y desde las FARC con el desplazamiento forzado y los asesinatos a habitantes de la región pues cesaron, se mantuvo un tiempo de tranquilidad hasta el 2002 cuando entra el gobierno de Álvaro Uribe que nuevamente pues se reactiva el conflicto armado en el territorio. También sobre el proceso de paz del 2016, creo que fue hasta el 2020, unos años tranquilos de paz, donde los grupos al margen de la ley, las FARC, incluso lograron avanzar en hacer los ETCRs, que son los centros de concentración donde se instalaron los grupos armados. En esta parte sobre todo estaba la columna Teófilo Forero, que se instaló en un punto llamado Miravalle. Y pues eran tiempos muy buenos porque desde el gobierno del gobierno de Juan Manuel Santos se inició un proceso de dejación de armas y también pues se les empezó a entregar proyectos productivos y tanto a ellos como a las comunidades pues fue muy beneficioso. Entonces fueron tiempos muy buenos, fueron tiempos de tranquilidad, pero también fueron tiempos pues que demostraron que el campesinado y las comunidades del territorio estaban preparadas para una paz real. Empezaron a haber muchos conflictos entre las comunidades y entre los habitantes de la región, que incluso estaban acostumbrados a que el grupo armado pues tuviera control sobre las comunidades y sobre la forma de actuar de los individuos también. Entonces, creo que en esos intentos de paz, pues fueron buenos para el desarrollo de la región, pero también nos dejaron una lección y es que las comunidades no estaban preparadas para avanzar en una paz total.
Vaya que sí, pues has experimentado varias cosas de esta región, bastante interesante. Vamos, entonces, eso nos lleva a nuestra segunda pregunta, que es, ¿cuál creerías tú que sería la manera de formar sujetos políticos para la paz, la convivencia y la ciudadanía? Creo que una de las mejores formas de lograr crear o formar sujetos políticos para la paz es poder identificar y trabajar directamente con las bases organizativas. Siempre en cualquier lugar del país se va a necesitar de un liderazgo pues para guiar a las personas, a la sociedad. Y así como existe el liderazgo en un ámbito político, en un ámbito amplio de un Estado, también existe en unas bases organizativas, como son las juntas de acción comunal, como son las cooperativas, como son las asociaciones. Y creo que la mejor forma de avanzar en la creación de sujetos políticos es poder vincular sobre todo a las juventudes a participar de esos procesos que impulsan la paz en los territorios, que hacen creer a la gente y que también demuestran que hay un compromiso real para poder transformar y para poder aceptar lo que es la paz. Y además de eso, creo que es importante que se pueda empezar a formar líderes desde esa perspectiva, desde poder escuchar al otro, desde saber que el otro también tiene la razón, desde como abrir ese a las, a las diferentes visiones que tienen las personas y desde ahí yo creo que se podría avanzar muchísimo más. Además de eso, creo que empoderar a las comunidades, empoderar a las juventudes y sobre todo escuchar también y vincular a los viejos que han tenido la experiencia y que les ha tocado la parte más difícil del conflicto armado, ¿no? Y del conflicto en el país. Creo que ellos tienen razón en todo lo que puedan aportar, porque han vivido la parte más cruda y más difícil, más cruel del conflicto armado en los territorios y creo que tienen todas las experiencias y tienen todas las experiencias porque cometieron errores y sobre eso, si somos juiciosos y ponemos atención, no podríamos volver a caer en el error. Creo que eso sería fundamental para empezar a crear sujetos comprometidos con la paz y obviamente con la transformación del país. Sí, claro, lo importante es que lo que mencionas es que en sí ahora nos enfocamos mucho más en la parte de los jóvenes y los jóvenes, pero pues también hay que, como tú dices, pues preguntarnos por los viejos, por los ancianos, sus vivencias, qué fue lo más duro, lo más difícil que experimentaron, qué recuerdos y qué procesos de paz han vivido, ¿no? Y entonces de ahí continuamos con la pregunta 3. ¿Cómo te involucraste en la organización comunitaria y qué te motivó a liderar procesos sociales y productivos pues en tu comunidad? Bueno, yo me comprometí o terminé trabajando con el proceso organizativo, pues debido a que durante mi infancia crecí en una familia pues campesina y que pues mi padre fue un colonizador del territorio, colonizador de la región del Pato, un hombre comprometido con el proceso organizativo que trabajó y luchó para transformar el territorio y también hizo parte de diferentes hitos históricos que vivieron en la región, como fue la Marcha del 80 y otros desplazamientos que tuvieron que hacer los colonos del territorio pues debido al conflicto armado y a la presión del Estado sobre la región. Pues lamentablemente en ese tiempo se asociaba el campesinado que llegaba a colonizar las tierras como auxiliador o como guerrillero. Y eso afectó directamente el proceso campesino y pues en muchos espacios mi padre tuvo que alzar la voz y eso lo llevó a ser un líder reconocido del territorio. Crecí viendo esa figura y sobre eso pues
inicié a trabajar y obviamente desde los 18 años, ya siendo mayor de edad, empiezo a trabajar en la Junta de Acción Comunal como secretario y luego, pues debido al trabajo que se hizo en la Junta de Acción Comunal de Rovira, que es mi vereda, pasé a apoyar a la organización social que representa la zona de reserva campesina El Pato Valchillas como secretario general y desde entonces vengo trabajando con la organización social y con la organización representante de las zonas de reserva campesina de nivel nacional que se llama ANSOR. Eh, Creo que mi padre fue una gran inspiración, fue pues quien me impulsó, quien me motivó y que a quien pues cada vez que puedo ayudar a alguien o cada vez que puedo aportar en algún espacio, pues obviamente estoy también recordando y obviamente haciéndole un homenaje a mi padre. Entonces creo que por ahí fue como el inicio. Y pues obviamente también me gusta muchísimo ayudar, aportar, transformar. He logrado muchísimo para el campesinado del territorio, sobre todo lo que tiene que ver con reforma agraria, entrega de tierras, títulos. Y pues eso también ha tenido mucho que ver pues con el momento político que vive el país, con la transformación política que está pues viviendo el país en este momento, un gobierno que quiso trabajar con organizaciones sociales, que quiso escuchar, que quiso irse a las bases organizativas y pues eso ha también impulsado muchísimo pues a los liderazgos que estaban en los territorios y que también como que no se visibilizaba pues la labor que desarrollaban, que obviamente también es muy importante. Chévere que bueno, señor Carlos, que su papá pudo estar en ese acompañamiento, que su merced tuvo esa inspiración, ese impulso, esa motivación para seguir los pasos de su papá y que pues también cabe resaltar que tuvo grandes logros también en esa región. Vamos entonces a continuar con la pregunta 4, que es, ¿qué papel crees que juega la educación en la formación de sujetos políticos para la paz, la convivencia y la ciudadanía? Esta pregunta va más a entrar en la parte pues educativa. Creo que la educación es esencial para formar sujetos políticos, para formar personas comprometidas con la paz. Es importante, creo que se ha podido entender que la transformación de un país, de un territorio, pues involucra también a los jóvenes. Y creo que eso lleva a que pues también pueda abrirse las puertas para que las universidades puedan brindar también de una forma más sencilla la posibilidad o la gran oportunidad para que los jóvenes se puedan formar. Creo que la formación de crear conciencia, de poder revisar la historia, de poder conocer quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes han obrado para el pueblo y quiénes han obrado en contra, es importante. Creo que, como lo decía hace un momento, lograr entender también que pues todos tienen la razón de acuerdo a cómo se vea el mundo, de acuerdo a la experiencia que hayan tenido. Importante escuchar y además de eso poder lograr concretar y ponerse en de acuerdo. Creo que eso es esencial para poder transformar, para poder crear la paz. Creo que además de eso también se deben tener en cuenta muchos temas que durante muchos años este país pues ha manejado de una forma errónea y que hoy en día se empieza pues a enrutar por un camino que posiblemente podría también traer paz. Y es que hablando específicamente del campesinado, creo que la lucha de los grupos armados, incluso la justificación era el tema de reforma agraria, poder avanzar y ser dueños de la tierra, de poderlo demostrar a veces, porque muchas veces habían campesinos que
tenían su predio, pero nunca podían demostrar que les pertenecía. Y murieron creyendo que eran dueños, pero el Estado nunca les reconoció eso. Entonces creo que hablar hoy en día de reforma agraria es hablar de paz, porque si el campesinado se le entrega la tierra, si el campesinado tiene donde trabajar, donde producir, donde tener un sustento, pues el campesinado obviamente no va a tener que pensar en alzarse en armas o generar una revolución, sino que pensaría más en avanzar en su proceso de crear organización social, en su proceso de seguir construyendo y seguir pues aportando desde el conocimiento que han ido teniendo durante muchos años, y pues obviamente sería una forma de alzar la voz sin tener que acudir pues a otras instancias. Creo que también hablar del reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho es muy importante, es algo que tal vez no se pensaba, que incluso que se pudiera dar de una forma tan rápida, porque eso era muy mal visto desde algunos ideales políticos, pero hoy en día, siendo reconocido el campesinado, creo que es algo muy valioso y que también va a aportar muchísimo a la paz, sobre todo en los territorios campesinos. Hay muchos temas y muchas cosas que se pueden hacer desde el Estado para garantizar que los territorios campesinos vivan en paz. Creo que se están dando unos pasos lentos, pero son pasos muy acertados y que van a ayudar muchísimo, y en el futuro lo vamos a ver, para la transformación social y para el pensamiento del campesinado que creía que alzarse en armas era la solución para encontrar la paz. Ok, esta parte que mencionas de la educación, de que se sabe de formar y crear conciencia, de revisar la historia, ahí podemos identificar verdaderamente desde un principio quiénes son los buenos, quiénes son los malos y quiénes son los que continúan perpetuando estos caminos de violencia, ¿verdad? Entonces ahí continuamos con esa pregunta 5, que es: ¿cuáles son los principales desafíos o obstáculos que enfrenta la comunidad rural del Pato en términos de educación, paz y ciudadanía? La zona de reserva campesina del Pato Valsillas en este momento enfrenta desafíos eh, para, para la paz de muchas formas. Bueno, primero eh, el acceso al territorio es difícil, es muy complejo. Aunque estamos muy cerca de las ciudades de Neiva y San Vicente del Caguán, el acceso al territorio es muy difícil. Se viven tiempos cada vez más difíciles en cuanto al acceso a la zona, debido pues a la corrupción y al mal manejo de los recursos que están destinados pues, para el territorio y sobre todo para las vías. También la conectividad es algo que aún no se ha logrado mejorar, aunque el acuerdo de paz del 2016 garantizaba que se pudiera dar conectividad a todo este territorio. Lamentablemente los puntos de conectividad o lo que se instaló fue algo solamente como para dar cumplimiento, pero funcionales pues nunca quedaron. Además de eso, el tema de la educación rural siempre ha sido muy difícil, porque son muy pocos los maestros que se interesan por llegar a estos territorios. Y también pues lo que nos afecta a todos, y es que el campesino, pues si no está trabajando, si no está buscando la manera de producir o trabajar el campo, pues lastimosamente aguanta hambre. Entonces desde muy jóvenes los muchachos empiezan a trabajar, y obviamente van descuidando pues lo que es importante que en el territorio, y que sirve muchísimo para la transformación, que es la educación. Sobre la paz, creo que el territorio está viviendo
momentos muy difíciles, desde el acuerdo de paz de 2016 hasta el 2020 que inicia el gobierno de Iván Duque. Pues hubo tranquilidad, luego de eso inicia a conformarse en estructuras, en el gobierno de Iván Duque inician a conformarse estructuras como la Segunda Marquetalia, disidencia de la Teófilo Forero de la FARC. También inicia a conformarse el bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de Calarcá. También llegan por ahí una parte de los comandos de frontera, que es un grupo de disidencias de las FARC que hacen presencia sobre todo en la parte de la frontera entre Ecuador, pero también llegaron partes de ese grupo al territorio. Y eso generó un conflicto armado en el territorio que dejó muchas víctimas y hoy en día se mantiene en una tensa calma porque pues algunos grupos salieron y se mantienen otros, y esos que se mantienen se encuentran en la mesa de diálogos con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, de cierta manera, el tema de la paz no ha sido algo que relevante, algo que se pueda mostrar como algo muy bueno, porque nos dejó muchos muertos, nos dejó muchos desplazados, incluyéndome, y lamentablemente han visto los liderazgos y los liderazgos jóvenes como enemigos, debido pues a la postura política que se ha tomado con el fin de salvaguardar la vida, porque no es sencillo poder recibir con los brazos abiertos a un grupo armado, pues debido a que existen muchas estructuras enemigas que obviamente podrían perjudicar a las personas que tomen partido. Y eso pues ha hecho que hayan represalias contra los liderazgos y terminen siendo desplazados de los territorios. Sí, claro, pues debido a eso siempre se tiene la tendencia de que si uno se convierte en líder social, pues más en una zona rural como donde su merced se encuentra, se corre el riesgo de que al decir o al tomar alguna acción, pues uno sufra esas negativas de parte del grupo que esté ahí al margen. Siempre es bastante complejo esa parte. Y teniendo en cuenta eso, ¿tú cómo crees que entonces la educación pueda contribuir a la construcción de una paz y la ciudadanía en comunidades rurales del Pato? La educación es todo, lo es todo en el territorio y en la ciudad. Creo que poder enseñar a los jóvenes a entender pues las dinámicas y las formas en que funciona un Estado y en las que funcionan los territorios es esencial, pero también es importante reconocer como educación la experiencia de los viejos. Creo que es esencial. En territorios como este, donde se ha ido pasando de generación en generación el liderazgo, y pues que no se va a una universidad para poder aprender cómo llevar las riendas de un territorio, pues eso demuestra que el trabajo del campesino, el trabajo del líder campesino, es importante para preservar la paz, para mantener la economía de un territorio, para traer desarrollo y también para, obviamente, pues lidiar con todas las dinámicas que se puedan presentar en el territorio. Entonces, pues sí, la educación es esencial, las universidades son esenciales, pero también es esencial el reconocimiento de las experiencias de los viejos en los territorios como este. Em, Creo que si se educan jóvenes bien, eh, pues sirven muchísimo, pero también se puede, o se ha visto en el territorio que los jóvenes normalmente se preparan, se educan, entienden las dinámicas, empiezan a ver la vida de otra manera y al final terminan fuera del territorio y dejan de aportar al proceso campesino, al proceso organizativo, porque simplemente llegan y consiguen un trabajo, ¿sí? Entonces se tiene la idea de que estudiar para conseguir trabajo,
no estudiar para seguir aportando a un territorio, ¿sí? Entonces, es importante también poder entender que la educación es parte esencial para prepararnos y afrontar una situación, donde sea que estemos. La educación no es algo que se deba construir o que se deba preparar para simplemente llegar y asumir un cargo y pasar ahí el resto de la vida respondiéndole al jefe lo que sea que le ordene. Entonces, de cierta manera hemos ido perdiendo a muchos jóvenes del territorio que se educan, entre comillas, y terminan en la ciudad siendo empleados. Entonces, eh, de cierta manera es bueno, pero es bueno usar la educación para seguir aportando al territorio y para seguir transformando las comunidades que son las que al fin de cuentas nos lo van a agradecer. Listo, Carlos. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los obstáculos para formar sujetos para la paz, la convivencia y la ciudadanía? Ya nos mencionaste algunos, que sí es difícil la parte de la paz en ese territorio debido a las carreteras, a que la región no estaba preparada pues para unos procesos de paz y que aún así dependían pues de que alguien más los guiara, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles tú consideras que serían los obstáculos ya para formar como tal los sujetos para la paz? Creo que este territorio es muy afortunado porque pues ha vivido de cierta manera el conflicto armado desde lo más vil y lo más cruel que pueda imaginarse el ser humano. Y eso ha llevado a que hoy en día los jóvenes no, no quieran continuar en el conflicto armado, sino que quieran hacer una transformación y quieran mantenerse alejados del conflicto. De cierta manera, el mismo conflicto nos ha llevado como jóvenes a estar del lado de la paz. Y creo que se ha demostrado, pues debido a la inclusión de diferentes grupos armados en el territorio y las bajas, eh, pues, pues los bajos ingresos de jóvenes a esos grupos armados, fueron mínimos los ingresos a ser parte de la guerra. Creo que pues una de las cosas que más como ha servido para que los jóvenes no quieran saber nada del conflicto es las experiencias. El territorio del Pato eh, tuvo en algún momento la lastimosa experiencia de que cada familia tenía un hijo, un hermano, un primo en las FARC. Entonces, hoy en día es diferente. Creo que poder hacer o tener sujetos para la paz aquí en el territorio ha sido eh, pues complejo por las diferentes dinámicas del territorio. Pero aún así el compromiso pues desde la experiencia vivida creo que es grande y eso ha llevado a que pues, muchísimos jóvenes hoy en día quieran aportar más a la paz que a la guerra. Pero desde mi pensamiento creo que para poder formar jóvenes para la paz, yo creo que es importante poder escuchar sobre todo, poder entender las vivencias, poder reconocer la historia y la lucha de los viejos, de los pasados o de los mismos colonizadores del territorio, reconocer, reconocer y hacer entender pues que el conflicto armado no nos lleva a ningún logro, no se tiene nada con el conflicto armado. Si se tiene en este momento incluso pretensiones de tener un avance político entrando a un grupo armado, pues eso estaría pues siendo un engaño, lamentablemente, porque los grupos armados hoy en día no tienen ideología política y
Pues desde luego creo que el Estado tiene mucho que ver en todo este proceso de formación, y lamentablemente, pues aunque el Estado inicia a hacer presencia en estos últimos años, en este último gobierno, eh, pues ha sido muy mínima y también pues ha sido pues en otros temas específicos, más no en estos. Entonces, pues es entendible porque el Estado o el gobierno pues no puede solucionar muchos asuntos que hay pendientes, son deudas históricas con el campesinado. Al campesinado se le debe la paz y pues en este momento, aunque se esté tratando de avanzar a pasos lentos, pues no se ha podido hacer mucho para empezar a transformar los territorios. Pero Carlos, teniendo en cuenta que en sí, pues a nadie le gustaría volver a repetir esas experiencias amargas de conflictos y que pues los jóvenes ahora deseen de no continuar con el conflicto, pues sino que quieran, como dices tú, pues en esa búsqueda, en esa transformación del territorio y pues mantenerse alejado del conflicto. Entonces, ¿tú qué mensajes le podrías dar a los jóvenes que están interesados en involucrarse en la construcción de un campo digno, sostenible y en paz? Creo que el mensaje para los jóvenes que inician en estos procesos y que están interesados en crear paz, en trabajar por los territorios, por sus comunidades, creo que eh, es importante entender que eh, el campesinado ha estado inmerso en una lucha histórica que ha dejado muchísimas víctimas y sobre eso seguir trabajando. Eh, Creo que para tener un campo digno, pues se debe garantizar la producción, se debe garantizar la transformación y se debe garantizar la comercialización de la producción del campesinado. Creo que el campesinado, eh, hasta que no logre entender esos temas y no logre entender que eh, pues se debe organizar para asumir esos roles, creo que pues va a estar siempre eh, inmerso en ser usado, incluso por los intermediarios. Eso también afecta bastante la economía y también genera muchísima pobreza. Y pues creo que también eh, hablar de un territorio sostenible es poder hablar sobre pues la economía campesina, sobre las formas en que el campesino va a tener una vida digna, las formas en que el campesino va a poder tener la comida, la forma en que el campesino va a poder tener la garantía para la producción. Y pues es lamentable que aún en estas fechas el campesinado esté preocupado y esté trabajando y esté lidiando con todo en contra, porque para la producción se tiene todo en contra. Se tiene en contra el clima, se tiene en contra el valor de los insumos y se tiene en contra la comercialización, que siempre está a unos precios pues, demasiado bajos pues, para todo el trabajo que el campesinado normalmente debe desarrollar para hacer la producción. Y creo que en el tema de la paz es un compromiso eh, de la persona, de la forma en que logramos eh, percibir o entender que las personas todas tienen derecho a expresarse, que tienen derecho a poder pensar de cierta manera y que pues también nosotros debemos escuchar y respetar también los pensamientos de las personas, teniendo en cuenta que todos tenemos una experiencia en la vida y de eso ha dependido el pensamiento. Eh, Creo que trabajar en comunidad es esencial, y además de eso, pues obviamente siempre ayudar, siempre buscar la manera de servirle al otro y obviamente también eh, se puede empezar a tomar decisiones que hagan transformaciones políticas
que nos lleven a tener otras formas de manejo del mismo Estado, que sean gobiernos más humanistas, que sean gobiernos más defensores de los derechos humanos, que sean gobiernos que garanticen la vida y la integridad de las personas, y que obviamente también permitan que en el momento en que el campesinado, la misma ciudadanía quiera alzar la voz, pues también lo puedan hacer sin correr el riesgo de perder la vida. Y eso nos va a garantizar vivir en paz. Si el campesinado y la ciudad toma conciencia de la importancia de elegir bien, creo que eso va a llevar a tener una estabilidad también, y aportar muchísimo en la paz de nuestro país y obviamente de los territorios. Interesante propuesta de que nosotros los jóvenes pues tenemos el derecho a expresarse y a ser escuchado, y es algo que pues se puede evidenciar de tu parte, que desde los 18 años comenzaste con todo este proceso. Y aún así estamos hablando de una paz, pero ¿tú cuál creerías que por qué es importante desmarcarse de la paz como un solo acuerdo, concepto o tratado en los territorios rurales? Creo que es importante desmarcarse de la paz como un solo acuerdo en este momento, es obviamente porque las dinámicas son distintas. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la paz se hacía con una sola estructura guerrillera, que era las FAREP. Pero en este momento existen eh, estructuras de las estructuras y disidencias de las disidencias, que tienen control sobre territorios, algunos financiados por la coca, otros financiados por la minería ilegal, otros financiados por la extorsión, y así sucesivamente. Y obviamente los intereses del grupo de Calarcá son diferentes a los intereses del grupo de Iván Márquez, y muy diferentes a los intereses de Iván Mordisco. Entonces eso hace que la paz no se pueda ver como una sola, obviamente porque pues estas estructuras, de acuerdo al lugar donde se encuentran ubicados, tienen también sus intereses. Y lo han demostrado pues en los avances que ha tenido, en los avances mínimos que han tenido con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, por esa razón creo que no se puede pues meter el proceso o hablar de paz como un solo acuerdo o tratado. Y en los territorios, creo que teniendo en cuenta las dinámicas, eh, pues sí es muy complejo. Además de que para poder hacer la paz se requiere del proceso campesino, del proceso de base, no solamente del grupo guerrillero, porque el grupo armado es, es como una forma una forma armada de poder alzar la voz, pero al fin de cuentas ese grupo armado se supone que debería estar luchando por una cosa que beneficie a una región. En este caso, los avances de paz han sido mínimos y han sido lamentables porque los procesos organizativos no han podido eh, aportar a esos acuerdos, porque debido a la división de las estructuras, quienes se acerquen a un grupo a aportar, pues terminan siendo víctimas. Entonces, lamentablemente, las bases sociales, las bases campesinas, las bases indígenas, las bases afro, las bases, todas las bases que se encuentran en los territorios, en la ruralidad, no van a poder aportar, y las que aportan pues van a ser muy mínimas, y están corriendo el riesgo de perder la vida los liderazgos. Entonces, creo que eso también ha sido algo que ha impedido que se pueda hacer un solo acuerdo pues de paz con estos grupos armados.
Siempre es difícil tratar de hablar de paz cuando, en general, cuando cada territorio tiene sus propios intereses, ya sea la parte minera, la parte de cultivos, la parte de armamento, no sé, cada territorio tiene su propio, cada grupo tiene su propio intereses. Entonces llegamos aquí con nuestra última pregunta, señor Carlos, que es ¿cuáles consideras que serían las prácticas rurales que traerían paz y convivencia a las comunidades rurales, especialmente con la naturaleza? Creo que la zona de reserva campesina del Pato Valsillas tiene una experiencia y creo que es importante poderla expresar aquí para que se pueda usar como una forma de poder tener paz y sobre todo con la naturaleza. El territorio, pues desde los años 60 ha sido víctima del conflicto armado, tanto del Estado como de las FARC, y esto llevó a que pues el territorio y las comunidades se empezaran a organizar. Inicialmente se organizaron por juntas de acción comunal y luego por una asociación que se llama ANCOP, que es la Asociación Municipal de Colonos del Pato. Esta asociación lo que hizo, pues teniendo en cuenta que quienes tenían el control territorial eran las FARC en su momento, y las FARC tenían unas prácticas lamentables que llevaban y ponían al límite los derechos humanos. Era, por ejemplo, si una persona cometía un error, las FARC llegaba y tomaba sus decisiones y incluso si debían asesinarlo, lo asesinaban ahí frente de todos. Y pues eso se vio muchas veces y empezó a haber desplazamiento, asesinatos y entonces la gente se tenían odio entre ellos, entonces iban y le decían a las FARC que él estaba entregando información al ejército y simplemente lo asesinaban. Entonces, debido a esa problemática se creó un manual de convivencia. Ese manual de convivencia lo que tiene es unas normas internas de la forma en que debería, entre comillas, comportarse una persona y de no hacerlo el castigo que debería asumir. Y eso ha ayudado muchísimo a que primero pues se pueda preservar la vida de las personas. Segundo, a que se tenga una autonomía de, de la forma en que se trabaja. Y tercero, que se pueda empezar a hablar de gobernanza campesina, que es esencial para evitar que los grupos puedan entrar al proceso organizativo, lo debiliten y lo pongan en riesgo. Y además de eso, puedan tomar represalias contra las personas. Ese manual de convivencia lo que hace es que las juntas de acción comunal se rigen por él y de acuerdo al comportamiento de la persona, asimismo se le aplica la sanción. Muchas veces la sanción es económica, otras veces la sanción es de trabajo, de pintar una escuela, de organizar un camino, bueno, lo que de acuerdo al problema que haya tenido, asimismo se hace el arreglo y eso ha ayudado a que se pueda preservar sobre todo la integridad de los campesinos y además de eso, pues evitar que los grupos metan la mano en estos temas y teniendo en cuenta la experiencia lamentable pues, de las formas en que ellos como que manejaban la situación. Entonces esto nos lleva a una conclusión y es que cuando se tienen bases organizativas, cuando se tienen juntas de acción comunal, cuando la gente, los campesinos son organizados, se puede hablar de una paz y una convivencia sana. Y yo creo que eso también ayudó muchísimo a defender sobre todo la naturaleza, ¿no? En cuanto a la creación de zona de reserva campesina, lo que dice la ley 160, que es la que regula las zonas de reserva campesina, es que se debe delimitar y se debe frenar la expansión agrícola. Y eso se hizo. Y también se mantiene pues plasmado dentro del manual de convivencia, donde sanciona también la deforestación, sanciona la tala de árboles cerca a las fuentes hídricas, sanciona también la tala de cañeros de un diámetro de más de 17 centímetros, 18 centímetros. Entonces,
18 centímetros de grosor. Entonces eso también ha hecho que como que se pueda mantener la paz con la naturaleza. En el 2016, cuando las FARC entregó las armas, se sufrió muchísimo el, el tema de la deforestación en San Vicente del Caguán. Fue una locura porque los grupos armados ya no podían hacer control. Luego que llegan las disidencias a los territorios, empeoró, porque ya las disidencias no venían pensando como las antiguas FARC de proteger las selvas, sino que venían impulsando la deforestación. Y eso también nos tocó a nosotros como zona de reserva campesina, y gracias al manual de convivencia y a los acuerdos internos que teníamos como zona de reserva campesina, pues se logró mantener el bosque nativo tal y como lo hemos mantenido durante más de 27 años. Que, señor Carlos, es interesante tu punto porque usualmente como ciudadanos debemos estar regidos bajo unas leyes, bajo un manual de convivencia como lo es en esa región, para poder así cumplir, como entre comillas, uno portarse bien y de no hacerlo, pues recibir su castigo, ¿verdad? Entonces, interesante esa parte. Ya para finalizar, señor Carlos, quiero agradecer por tomarse el tiempo de reunirnos y de responder esas preguntas que de parte son muy interesantes y de gran contribución para el tema de educación y la formación de sujetos políticos, que pues es el principal objetivo de nuestra entrevista. Gracias a usted, señorita Ana Calderón Poloche, a la Universidad Pontificia Javeriana. También muchas gracias por tener en cuenta la voz del campesinado, sobre todo en algo tan importante para la humanidad misma, que es la paz. El campesinado siempre hará grandes aportes en la búsqueda de la paz, y de verdad que para mí como líder campesino, pues es muy importante poder hablar en estos espacios, poder dar a conocer el pensamiento y el trabajo que se viene haciendo desde las comunidades rurales y desde el campesinado en general. Muchas gracias.